En la web estamos en www.radiofeyalegriapy.org o www.desdeparaguay.com/fe-y-alegría. Este es el trabajo de un humano subterráneo, privado de aire y luz, que taladra, socava y roe. Tiene los ojos acostumbrados a la oscuridad y usa sus pezuñas para excavar en las cosas incomprensibles y ocultas, pues necesita crear su propia aurora. Nietzsche. El Ojo del Topo, Filosofía y Cultura. Comienzo dando un saludo muy cordial, quise decir, a todos nuestros oyentes. Acá estamos en otra edición más del Ojo del Topo. Me han preguntado mucho por qué hemos cambiado de nombre. Bueno, es un poco, ¿verdad?, terminar un ciclo. Recuerden que nuestro antecesor, el profesor Mosteiro, había creado, ¿verdad?, este programa y, bueno, tenía, ¿verdad?, muchos oyentes que de alguna manera yo creo que han seguido el programa, ¿verdad?, han sido oyentes fieles y habían pensado en un nombre que de alguna forma aglutinara a todo tipo de pensamientos sin ninguna frontera. Entonces de ahí que con Gabriel, el director del ISEF, el país, hicieran el nombre Pensamientos sin Fronteras. Pero creo, ¿verdad?, que ya los siglos de alguna u otra forma tienen que terminar para dar paso a una pequeña renovación. Conste que el programa no va a cambiar demasiado, pero sí vamos a tener, y ojo con esto, mucho más presencia en las redes y sobre todo en el canal de YouTube del ISEF. Así que próximamente usted podrá escuchar este programa y muchos otros que ya hemos transmitido que quedaron grabados en YouTube. Porque mucha gente, ¿verdad?, se quejaba que no podía escucharnos en directo el sábado. Y algunos incluso no escuchan el domingo, que lo transmiten como algo así como a las 6 o 7 de la mañana. Pero ahora lo vas a poder escuchar cómodamente por YouTube. Por supuesto que el audio, ¿verdad?, va a haber una imagen, porque tampoco es que tenga mucha gracia ver 1 hora y media, ¿verdad?, mi imagen. Digamos, no es algo muy atractivo, por así decirlo. Así que usted puede poner ahí el programa en YouTube apenas salga, que yo se lo voy a anunciar. Estamos haciendo unos pequeños ajustes.
y bueno, dejarlo ahí mientras hace, ¿verdad?, cualquier cosa. Me lo habían solicitado muchos oyentes, muchas personas, sobre todo alumnos. Mis propios alumnos del ISEF, que el sábado generalmente tienen muchas actividades, me vienen solicitando hace tiempo, ¿verdad?, que estemos en las redes. Así que le hemos dado en el gusto. Todavía les digo que nos sale el primer programa del El Ojo del Topo en sí, ¿verdad? Pero ya lo estaremos anunciando. Pero también hay un pequeño cambio en términos epistemológicos, podríamos decir. Recuerde usted que la epistemología es la ciencia o el sector del saber filosófico que se dedica a reflexionar acerca del conocimiento, de cómo podemos conocer la realidad, de si es posible conocer la realidad, de cuál es el origen del conocimiento. Hay un sector de la filosofía que ha reservado el vocablo epistemología para la reflexión acerca de la producción del conocimiento científico, pero a nosotros nos parece, ¿verdad?, que digamos que no podríamos encerrar el vocablo epistemología solamente a la producción del conocimiento científico, sino que más bien a la reflexión del conocimiento en general. En todo caso, ¿verdad?, mucha gente, muchos colegas le dicen teoría del conocimiento a este sector del saber que reflexiona acerca del conocimiento. Yo prefiero el vocablo epistemología. Así que esos son los cambios, somos como un topo. No había dicho el cambio porque estaba explicando lo que es epistemología. El cambio justamente barruntar en lo subterráneo, escarbar, y desde lo subterráneo leer un poco la contingencia que nos aqueja. La filosofía no es una ciencia, ¿verdad?, que cambia cada minuto. No es como un saber que esté permeado constantemente por la contingencia, sino que más bien es un saber mucho más subterráneo, de capas que se van moviendo de a poco y cuyos cambios en las superficies vemos de cuando en cuando. Imagínese usted que se sigue estudiando, ¿verdad?, Aristóteles, se sigue estudiando Santo Tomás, o si usted lee, por ejemplo, a Deleuze, se va a dar cuenta que de alguna otra forma su concepción de ser también tiene mucho que ver con la multiplicidad, y que lo podemos engarzar incluso con los propios sofistas, con Protágoras tal vez, o qué sé yo, si usted lee a Millazó, ¿verdad?, un filósofo que hoy en día tiene 50 años también, va a encontrar elementos de Kant, de la tradición. Es decir, la filosofía es un saber lento, subterráneo, de capas generales. No es como la moda. Y ojo, la moda es un quehacer bastante misterioso, a mi modo de ver. Alguna vez vamos a hablar de eso. No es como la moda que está en el piélago, ¿verdad?, en la ola, en la cresta de la ola, y va cambiando siempre, sino que la filosofía es un poco más subterránea. Y es por eso que hemos elegido al topo, este animal ciego, este animal subterráneo que escarba y que por lo tanto está en las capas significativas de la realidad. Hay muchos animales que simbolizan la filosofía. Usted no crea que solamente es el búho de Minerva, no le crea, ¿verdad?, absolutamente a Hegel ni a los griegos. O digamos, ¿verdad?, que para los mismos griegos también hay otro animalito que simboliza la filosofía. Y esto lo podría preguntar, ¿verdad?, para sortear el libro. Y a propósito de eso, antes que se me vaya, ¿verdad?, ya tenemos un ganador para el libro de Arandurá. Lamentablemente se me olvidó traer, ¿verdad?, el nombre del ganador y el libro de Arandurá. Son cosas que pasan. Pero no obstante, lo vamos a publicar en el Face, y de todas maneras, ¿verdad?, en la radio también lo vamos a decir en la semana y en el próximo programa. Pero ojo,
que en el Face estamos saliendo todavía como Pensamientos sin Fronteras. No obstante, ¿verdad? Cambió todo el logotipo, pero hay un problema ahí que todavía no hemos podido resolver. Así que ahí vamos a publicar, ¿verdad? Oportunamente el nombre del ganador del libro, uno de nuestros oyentes, y bueno, el título del libro. Y más encima vamos a tener próximamente más libros de Arandurá, que siempre, ¿verdad?, nos está obsequiando libros para que a su vez nosotros los podamos poner a disposición de nuestros oyentes. Pero también ahí queremos hacer un pequeño cambio, queremos hacer un sorteo. Queremos abandonar, quise decir, el sorteo y más bien poner una pregunta. Y podríamos empezar de inmediato, a propósito, ¿verdad?, del topo. ¿Para qué filósofo el topo es un símbolo de la filosofía? Así como Hegel explota el búho de Minerva, sobre todo, ¿verdad?, basado en los griegos. ¿Para qué filósofo? Anote la pregunta, por favor. ¿Para qué filósofo el topo es un animal que simboliza a la filosofía? Acá nuestro amigo Jorge Fleitas en los controles está anotando la pregunta. ¿Para qué filósofo el topo es el animal que simboliza a la filosofía? Bien, si usted está atento, capaz, ¿verdad?, que lo digamos también en este programa. Y lo hemos dicho, ¿verdad?, en muchos programas ya. Bien. ¿Qué se me está quedando? Quiero hacer un pequeño resumen del programa anterior. Hablamos de la dinamita de las máscaras, y esto dentro de la filosofía, ¿verdad?, de nuestro insigne bigote antiprusiano, Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos, ¿verdad?, que más es estudiado y del cual, ¿verdad?, hay que desenamorarse, porque si no, ¿verdad?, ya te inunda demasiado y bueno, y eso siempre es un poco peligroso. Hablamos de la dinamita de las máscaras. Usamos el concepto dinamita porque es un concepto que usa Nietzsche también en su filosofía. Su filosofía, ¿verdad?, como dinamita, como explosión, como aniquilación. Y hablamos de las máscaras en el sentido de que es un dispositivo, usando la palabra de Foucault, o es una tecnología que me permite romper los absolutos. Esto lo hablamos en el terreno de la identidad, en el ámbito de la psicología, o en el ámbito, si usted quiere, individual, y decíamos que usted no tiene una identidad fija, no tiene un sí mismo que es fijo, sino que más bien tiene máscaras. Y detrás de su máscara hay otra máscara. Y las máscaras se configuran por una serie de flujos de voluntades que se van agrupando, que se van configurando en su interior y van dando a luz una máscara. Por lo tanto, comentábamos que la máxima que estaba en el oráculo de Delfos, al cual fue Sócrates, entre otros, que decía conócete a ti mismo, en realidad se alusiona conoce a tus máscaras. En el ámbito propiamente filosófico, si usted identifica a Nietzsche con la palabra voluntad de poder, recuerde que este mismo dispositivo va en contra de absolutizar la voluntad de poder y ponerla como único principio de la realidad, pues la voluntad de poder también se enmascara tras voluntades que son concretas, voluntades de dominación, voluntades de seducción, una antivoluntad, incluso una voluntad nihilista. O sea, en la realidad, que es muy compleja, tampoco la podríamos traducir a un absoluto como la voluntad de poder, porque también acciona este dispositivo, y Nietzsche habla de voluntades. Esto lo dice muy claramente, más allá del bien y el mal. Ojo también, ¿verdad?,
que Nietzsche es muy contradictorio en su obra, entonces hay que leerlo con mucho cuidado porque las contradicciones en realidad son aparentes. Recuerdo mis clases, ¿verdad?, donde un excelente alumno mío del Cristo Rey, o sea, un chico de tercero, le mando saludos, ¿verdad?, a Francisco Martínez. Me preguntaba en una de mis clases que yo siempre insistía que Nietzsche no es ateo, sino que más bien observa el fenómeno religioso como una creación humana, o más bien como un reflejo del espíritu de una cultura. Entonces, por lo tanto, no puede ser ateo. Y él, muy aplicado, ¿verdad?, leyó un libro que yo mismo le recomendé, ¿verdad?, que era Ese Homo, donde Nietzsche dice que es ateo y dice mi ateísmo es distinto al de, y lo compara con no sé qué autor. Y bueno, me dijo, profe, pero ¿cómo me dijiste esto, verdad? Y yo le dije, sí, Francisco, te voy a explicar después, pero finalmente creo que no le expliqué. Lo que pasa, ¿verdad?, que en el transcurso de la escritura Nietzsche es muy delirante. Y cuando opone, cuando va pensando, de pronto se opone, ¿verdad?, dialécticamente a una idea y por eso, digamos, le da curso libre a algunos conceptos. Y después, en el mismo curso de su escritura, va rectificando, va afinando algunos puntos. Es una arquitectura que pareciera que siempre está en movimiento. Ojo con esto, ¿verdad?, los estudiantes de filosofía o los interesados en Nietzsche que me escuchan. Es una verdadera clave hermenéutica, es una filosofía en movimiento. Algo así como lo que quiso hacer Deleuze, ¿verdad? Pero creo que a Nietzsche le salió mucho más natural. Entonces, por eso muchas veces hace afirmaciones que hay que tomarlas desde un punto de vista. Claro, es ateo si es que le preguntamos desde el judeocristianismo. No obstante, si es que le preguntamos desde la reflexión misma del fenómeno religioso, no podemos decir que Nietzsche es ateo. Así que muchas veces en sus escritos, cuando está dialogando con la tradición judeocristiana o con los pensadores que de alguna manera aportan todavía al absoluto, claro que se califica de ateo, pero hay que tener mucho cuidado. Es muy complicado leer a los filósofos y es por eso, ¿verdad?, que se recomienda leer más de algún libro. Y más de algún comentador también. Hay comentadores que nos ahorran mucho camino. Y es porque justamente, ¿verdad?, yo puedo de buenas a primera dar un juicio de un filósofo sin darme cuenta que en el contexto estaba apuntando a algo muy determinado y que por lo tanto eso no significa, ¿verdad?, de que tome posición respecto de esto, sino que más bien está debatiendo en un ámbito, en un sector muy acotado y por lo tanto, poniendo el mismo ejemplo de Nietzsche, dialogando con la tradición judeocristiana puede decir que es ateo, pero en realidad estudiando su filosofía a nivel general, tú te das cuenta que no se puede calificar de ateo. Bien, la dinamita de las máscaras funciona así. Nietzsche mismo se enmascara, tanto como al Dios, ¿verdad?, que le ofrece... al Dios que sabe bailar, a Dionisio, ¿verdad?, que de alguna forma le ofrece su sacrificio intelectual, que también es el Dios de las máscaras. Bueno, es un tema muy interesante para reflexionar. Es un verdadero esfuerzo del pensamiento de Nietzsche por destruir, por aniquilar a los absolutos. Y justamente el programa que viene ahora tiene que ver con la construcción de absolutos de manera racional. Estamos de alguna forma a la caza de los absolutos, a tratar de determinarlos y ver en qué medida esto influyen en la manera de pensar, o más bien dicho, en cómo estamos pensando la realidad. Bien, hoy nos va a acompañar un grupo paraguayo de primera línea, que yo escuché, ¿verdad?, apenas llegué a Paraguay, compuesto... por su vocalista con una voz preciosa, Paola Amaini, si bien digo,
¿verdad? Paola Amaini en voz, Chino Corbalán en bajo y coros, Daniel Barreto en guitarra y coros y Gonzalo Resquín en batería. Ellos son Aviadores del Chaco. Por favor, escuche este temazo. Por la carretera que te lleva el Pacaraí, los fantasmas bailan en la oscuridad y se echan a reír. Viniendo por Patiño me hizo un guiño, mala visión. Apreté los dientes y luego más fuerte el acelerador. Medianoche de aparecidos, Dios nos guarde por el camino. Medianoche con los vampiros, Dios nos guarde por el camino. Subiendo por el cerro me sedujo un Tapebaí. Desde el lago se oían sucias melodías en guaraní. Lloraba y sufría por un pasado que nunca vi. Lágrimas al viento lloraban su llanto en Itacurubí. Medianoche de aparecidos, Dios nos guarde por el camino. Medianoche con los vampiros, Dios nos guarde por el camino. San José de los Arroyos cavó un hoyo y se enterró. Los fantasmas felices y grises bailaban a su alrededor. Nadie dijo gracias, nadie dijo perdón, nadie dijo nada y luego todo se olvidó. Medianoche de aparecidos, Dios nos guarde por el camino. Medianoche con los vampiros, Dios nos guarde por el camino. Oh, oh. El ojo del topo, filosofía y cultura. ¿Usted sabe para qué filósofo el topo es símbolo de la filosofía? Si lo sabe, por favor, me contesta al 0994 35 28 27. WhatsApp. ¿Para qué filósofo
el topo es símbolo de la filosofía, o por lo menos, ¿verdad?, lo usa como una alegoría, como una metáfora de lo que hace el filósofo. Si usted sabe, me contesta al 0994 35 28 27 y se ganará una fuerte suma de dinero. No, se ganará algo mejor, que es un libro de Arandura que siempre ha estado muy puesto con la cultura paraguaya, una verdadera militancia cultural. ¿Qué te parece si escuchamos, Jorge, la cuña de Arandura? Editorial Arandura, trabajando desde 1991 en la edición de libros paraguayos contemporáneos, con la firme convicción del valor transformador de la palabra, comprometidos con la cultura paraguaya. ¿Qué le parece? Tiene que contestar simplemente esa pregunta. Pero bueno, siguiendo con el tema, porque me entusiasmo, ¿verdad? Siempre he querido tener el tiempo para escribir un poquito acerca de esto. El moscardón, o la mosca, el tábano en Chile. Estos moscos medios tontones, ¿verdad? Que te molestan, y que algunos son fáciles de matar mientras más grandes sean. También es símbolo de la filosofía, aunque usted no lo crea. A Sócrates le decían el tábano, porque pasaba molestando a los sofistas y en general a cualquier ateniense, preguntándole acerca de lo que ellos creían saber, pero que a juicio de Sócrates no sabían. Entonces, ojo con los moscos, con los moscardones, que también de alguna u otra forma simbolizan la incomodidad que el filósofo hace sentir a los demás, porque pregunta, porque piensa, porque reflexiona acerca de aquello que creemos que ya está cerrado. El filósofo le da nuevamente una vuelta y te pica, te pregunta. El moscardón, las moscas, el aguijón de Sócrates, ¿verdad? Por ahí también las avispas. Es decir, los insectos que vuelan y te molestan, también son símbolo de la filosofía. Me acordé del Sócrates de Copenhague, Søren Kierkegaard, el exquisito filósofo, ¿verdad?, iniciador del existencialismo. Lea usted Diario de un seductor, a ver si lo puede leer. No porque sea complejo, sino porque es terriblemente adolescente, según mi criterio. Pero léalo, ¿verdad? No me crea a mí. Quiero mandar un saludo a Inocencia Ramírez, conocida también como Ogi, nuestra buena amiga, que nos grabó, ¿verdad?, la cuña, y además que siempre como comunicadora del ISEF, el espacio, ¿verdad?, que es dueño de este programa y que tiene una oferta académica increíble. Bueno, Ogi como comunicadora del ISEF siempre nos está haciendo, ¿verdad?, todo lo que es la publicidad, y de manera muy gentil y muy creativa. Vea usted logos del Ojo del Topo, quedó preciosísimo. Y más encima, ¿verdad?, uno de nuestros oyentes también nos hizo un logo que también usamos alternativamente, que es, digamos, un poco más festivo. Así que estamos muy contentos con eso. Lamentablemente, ¿verdad?, no se me perdieron varios contactos, los nombres, entonces me quedan números telefónicos y no puedo nombrar a mi oyente, ¿verdad?, que gentilmente también hizo un logo sobre el Ojo del Topo. Bien, vamos a la casa de los absolutos, en eso estábamos. ¿Cómo definiría usted a un absoluto? ¿Cómo cree usted, verdad, que podría definirlo? ¿De qué se trata el absoluto? Piénselo un poco. Bueno, le voy a dar como una primera definición desde un punto de vista conceptual. El absoluto es aquello completamente contrario a lo relativo,
lo que quiere decir que no depende de nada. El absoluto es por sí solo, es único, no es relativo. Y en este sentido, ¿verdad?, el absoluto puede ser fundamento de todo lo que existe, de todo lo que hay. Los filósofos, en general la filosofía, ha estado siempre detrás de un absoluto. Con la posmodernidad esto cambia un poco y más bien se trata de luchar contra esta noción de absoluto, contra esta noción de verdad. Se trata de hacer el mismo trabajo que inició Nietzsche, de desenmascarar, ir viendo cómo un fenómeno determinado, tal como la sexualidad, por ejemplo, tal como la idea misma del ser humano, se ha ido enmascarando con algunas capas semánticas y cómo eso lo podemos desnudar y lo podemos exhibir. Pero en general, la filosofía siempre ha estado detrás de un absoluto, de algo que no dependa de nada, que sea el fundamento de todo, algo primario. Los griegos inauguraron este tipo de filosofar con la búsqueda de lo que ellos identificaban como la physis, que podemos traducir como naturaleza, entre comillas, porque es más complejo que eso. Y la physis de alguna forma era el principio de todo. O sea, antes de ella no había ningún principio, era el arjé que le llamaban. No había ningún principio, pues la physis, ¿verdad?, el arjé es el principio de todo, y lo identificaron con el agua, lo identificaron con el ser, lo identificaron con los números. Entonces hay una forma de pensar que por así decirlo, ha teñido todo o la mayoría del filosofar de Occidente, que va detrás del absoluto. El absoluto se cristaliza de manera muy nítida en Platón, para hacer, ¿verdad?, ahí una primera estación. Platón entiende, como ya lo hemos tocado más de alguna vez, que esta realidad, que está en constante cambio, es aparente, responde a la contingencia. Pero detrás de esta realidad hay algo que la sostiene, que no cambia. Eso que no cambia, por supuesto que es absoluto. Y vamos ahí con otra definición. El absoluto no tiene tiempo, porque si tuviese tiempo, quiere decir que tiene un principio y que tiene un final. Luego, si tiene un principio, quiere decir que algo hubo antes que él. Pero no, el absoluto no tiene ni principio y no tiene final. Por lo tanto, no tiene tiempo, y así lo planteaba Platón. El absoluto no tiene tiempo y el absoluto tampoco tiene espacio. Y hay un no espacio en donde están todos los absolutos. Porque claro, usted verá que los seres humanos nacen, viven, molestan, hacen quilombo, piensan y finalmente se mueren. ¿Cuántas personas hemos perdido? ¿Cuántas personas están naciendo en este minuto y otras tantas muriendo en este mismo segundo? Pero se mantiene una noción, una esencia de ser humano. Esta esencia, a pesar de estar presente en todos los individuos, no está presente en ninguno totalmente. Pues esta esencia es trascendente, y a esta esencia es lo que Platón llamó idea. Y las ideas son absolutas, no tienen tiempo, son el fundamento de todo lo que hay, y no cambian. No mueren. Ojo con esto, ¿verdad?, desde el punto de vista psicológico.
Nuestros amigos psicólogos tendrán mucho que decir al respecto. Esta idea de que el mundo va mutando, de que no tenemos nada estable, quizás de alguna forma, ¿verdad?, está presente también desde la emoción, en buscar algo que por favor no cambie, algo absoluto, que no esté sometido, ¿verdad?, al constante movimiento de la contingencia. Y esto justamente es la idea, o el absoluto, o la esencia. ¿Cómo se puede captar la esencia? Se puede captar a través de la razón. Y es así que nosotros podemos dar una definición de árbol que comprenda a todos los árboles concretos. Esta definición respondería a las características esenciales. Podemos proclamar que Platón está muerto y enterrado hace mucho tiempo. Podemos decir que no tiene ningún sentido estudiarlo, pero en estricto rigor eso es una mentira, porque seguimos usando las categorías que de alguna u otra forma cimentó Platón. No podemos hacer ningún estudio que no considere ciertas estructuras que no cambian. De hecho, el estructuralismo se basa absolutamente en el mismo principio. Habría algo que no cambia, habría algo que sujeta, que mantiene el cambio. Y si nos retrotraemos un poco en el tiempo y vamos más atrás de Platón y ponemos a uno de los gigantes de la filosofía del movimiento, Heráclito, nos damos cuenta que justamente es el movimiento lo que sostiene a todo. Y en este caso tendríamos otro absoluto. A pesar de que todo está en movimiento, que nada permanece igual a sí mismo, evidentemente tenemos que aceptar de que es el eterno movimiento el absoluto, aunque sea un absoluto cambiante. ¿Y por qué es absoluto? Porque es el fundamento de todo. Nada lo fundamenta a él. Es el absoluto que es completamente independiente y que no es relativo a nada. La razón humana tiene un constante delirio con buscar estructuras estables que no cambien. Y por más que la filosofía contemporánea trate de derrotar absolutos, incluso el propio Nietzsche, por más que abandone esta prerrogativa de explicar la realidad como una totalidad, como en el caso de Deleuze, siempre de alguna u otra forma está buscando estructuras estables. El deseo, por ejemplo, en Deleuze, si usted quiere. Estructuras que den cuenta de una amplia gama de fenómenos. Si usted cree que puede pensar de otra manera, si usted cree que puede sepultar a los absolutos, está francamente loco. Y si está loco y puede sostener eso, entonces francamente usted es un genio. Pero ¿sabe qué? Nadie lo entendería. Porque el propio lenguaje que usa tiene estructuras fijas, que no cambian, y que si van cambiando responden a cambios muy lentos. De hecho, cada palabra que yo uso es un concepto que da cuenta de cosas que cambian, pero la palabra misma y el concepto mismo se mantiene, porque si no, le pasaría como Funes el Memorioso en el cuento de Borges. Tendría un concepto para todo, y no podría nombrar a un gato, ni siquiera con un nombre propio, por ejemplo Misifus, porque Misifus sería distinto en un tiempo, al segundo distinto estaría haciendo otra cosa, y sería otro gato, o sea, sería un Misifus 2, cuando está durmiendo sería otro gato, y usted se volvería loco. Porque el lenguaje, los conceptos,
de alguna forma son absolutos. ¿En qué sentido? En que trata de dar cuenta de una esencia y no le tenga miedo a la palabra. No reaccione, ¿verdad?, como un posmoderno, indignado que le tiene miedo a la palabra esencia. Y no me trate, por favor, de medieval. Simplemente es así. Llámele, ¿verdad?, unidad semántica. Llámele como quiera. Pero en el fondo son nombres que agregan matices distintos a un mismo fenómeno. Y cuando usted usa una palabra como por ejemplo computador, se está refiriendo a todos los computadores individuales. Entonces, por lo tanto, ahí hay algo que no cambia y que en ese sentido es absoluto. ¿Usted cree que se liberó de los absolutos? Friedrich pensó que se liberó de los absolutos. Pero tenga cuidado, los absolutos están acá, están al lado de usted, están derramándose en su boca cuando usted habla. Y el filosofar occidental, sobre todo, está siempre a la caza de los absolutos. Pues bien, ¿qué le parece si vamos a escuchar otro temazo de Aviadores del Chaco? Vos que caminas sobre la tierra, viviendo siempre al borde de la guerra, lanzando siempre la primera piedra. ¿Qué tal te va? Llegará el momento en que me entiendas, llegará el día en que comprendas. Siempre los momentos llegan mientras me voy a recorrer el mundo para olvidar, encontrar belleza y verdad, recorrer mi tierra para recordar dónde voy, quién viene y quién va, dónde voy, quién viene y quién va. Bastándonos para un conflicto, una chispa, para una explosión. Basta una tensa situación, que mal nos va. Siento que ya nadie se conoce, pero no queremos estar solos. Mírame a los ojos, si no me reconoces, mejor me voy a recorrer el mundo para olvidar, encontrar belleza y verdad, recorrer mi tierra para recordar dónde voy, quién viene y quién va, dónde voy, quién viene y quién va.
El tema que ustedes escuchan pertenece al disco del Lumpen Poético, grabado el 2005 en Chile, y el vocalista es nuestro famoso amigo Francisco Proboste, un vocalista excepcional, y el tema le pertenece. Bueno, saludos a mi amigo Marcos Núñez, que es quien le comentaba que hizo un logo, ¿verdad?, que tenemos como el logos alternativo y que usamos en ciertas ocasiones y vamos a usar para el ojo del topo. Así que un abrazo, Marco, y muchas gracias, ¿verdad?, por tu obsequio. También tenemos a Ana, nuestra querida oyente de siempre, que creo que tiene la respuesta a nuestra pregunta, pero por X motivo no se ha podido comunicar. Bueno, Ana, me escribes a mi WhatsApp y me dices, ¿verdad?, la respuesta. ¿A qué pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Para qué filósofo el topo constituye un símbolo del quehacer del animal filosofante? ¿Por qué el topo? No por qué, sino que ¿qué filósofo lo identifica, bien digo, como un símbolo de la filosofía? Bien, estábamos en lo siguiente, en el absoluto. Piensa usted, o más bien, ¿verdad?, sobre todo para mis oyentes más jóvenes, ¿crees que te has librado de los absolutos? ¿Que pensar en absolutos es algo retrógrado, algo medieval, algo arcaico, que es un sedimento de la religión? Sí, en cierta medida sí, pero en cierta medida no, porque el absoluto está presente en nuestras palabras, en nuestros conceptos. ¿En qué medida está presente? En una cosa muy particular. Esto es, en que el absoluto hace alusión a una estructura fija que nos va cambiando en la ola de la contingencia. Esta estructura fija, por supuesto, que da cuenta del baile que ocurre en la contingencia, en aquello que va cambiando. Así, por ejemplo, les ponía, ¿verdad?, verbigracia. Si yo digo árbol, evidentemente el concepto no cambia, pero los árboles mueren y están muriendo demasiado, lamentablemente, a cada minuto, sobre todo acá en Paraguay, en Ecuador, en Brasil, por incendio, por deforestación, en Bolivia, avanza la soja, caen los árboles. La contingencia se está volviendo muy pesada, se está volviendo muy peligrosa. La continuidad de la vida del ser humano en el planeta está, no lo sé, está prácticamente muy penosa, en un estado muy lamentable, y lo lamentamos sobre todo por las generaciones futuras. Yo creo, ¿verdad?, que no hace falta acá ser un gran pensador para pensar justamente de que la población de los seres humanos en el planeta puede disminuir drásticamente
en función del cambio climático. Bien, a todo esto, ¿verdad? Bolivia presentó un proyecto en la ONU ya hace bastante tiempo para considerar a la Tierra como un ser vivo. Y Bolivia hace mucho hincapié en estas instancias internacionales. Creo, ¿verdad?, que debe ser una de las prioridades del gobierno de Evo Morales. Y de alguna forma tener mucha presencia internacional. Eso se nota también en los simulacros de ONU que hacen los colegios de allá. Hace poco los chicos del Cristo Rey con la profesora Lorena Abogado viajaron a Bolivia a participar de un simulacro de Naciones Unidas. No recuerdo el nombre del colegio exactamente, un colegio jesuita, pero el simulacro era espectacular. O sea, todo el colegio estaba involucrado en eso. Y es porque en cierta medida, ¿verdad?, Bolivia quiere tener presencia en estas instancias internacionales. Y una de sus propuestas es entender que la Tierra es como un ser vivo y que por lo tanto hay que asignarle derechos. Eso de alguna manera, ¿verdad?, para frenar toda esta vorágine capitalista que ve en la Tierra solamente una fuente de recursos que hay que explotar para acumular el capital de una forma obscena. Bien, dicho esto, volvamos a nuestro tema. Estamos en la casa de absolutos. El absoluto no ha sido desinstalado para nada, está presente como una estructura fija. Observemos, por ejemplo, la reacción que tiene Marx con respecto a Hegel. Hegel, que plantea este espíritu absoluto, este espíritu que es, por así decirlo, la realidad entera, que se autodespliega dialécticamente por todo el universo, porque él mismo es el universo. Marx plantea que esto es una fantasmagoría, que es un delirio de la razón, se queda con el método dialéctico, pero no obstante le da preponderancia a la materia. Es la materia la que está destinada a derrotar el absoluto. Pero considere usted lo siguiente. Creo que tenemos una llamada. Sí, ¿qué tal? Ay, profesor. ¿Qué tal? Yo tengo la mente muy estrecha para la filosofía, pero ¿En serio? soy una atrevida. Ajá. Que me encanta escucharle a los filósofos como tú. A Manuel Mosteiro. Ajá. Todo el tiempo lo escuché. Qué bien. Este hombre tenía una facilidad, o no sé, de adaptar la filosofía, su explicación a un alcance muy, ¿cómo diría?, facilitando su comprender. Claro. No sé si me explico. Sí, sí. Y lo que quiero decirte, profesor, ¿sí?, cariñosamente, ¿cómo haces trabajar las pobres cabecitas como la mía con tu explicación? Estoy con todas las antenas posibles a ver si te puedo entender y puedo captar todo lo que transmites, lo que enseñas. ¡Qué bien! Eso nomás quiero decirte y darte un abrazo fuerte y que sigas adelante porque es demasiado importante en mi estrecho entender estas explicaciones que dan los filósofos. ¡Qué bien, señora! ¿Cuál es tu nombre? A Sergio Cáceres lo conozco. ¿Fuiste a un curso de él? Sí, estuve. Pero hace unos años ya, de un curso que con Manuel, ¿cómo es el apellido? Nunca me acuerdo. José Manuel. Silvero. Sí. ¿No? Ya. Y sí, ellos tenían... sí.
Los valoro muchísimo y ahora viniste a engrosar el grupo tan lindo, tan lindo y tan valioso. Eso nomás, profesor, te sigo escuchando. ¿Cuál es tu nombre, señora? María Amada, soy una asidua de nuestra radio. Listo, muchas gracias, Encantada. María. No, encantado para mí. Bien, claro, como dice, ¿verdad? La señora María, tengo entendido que hace ya algún tiempo atrás, antes de que yo llegara a Paraguay, que a propósito se van a cumplir ya 7 años, el 19 de septiembre, que llevo, ¿verdad?, habitando estas tierras guaraníes, que me han dado, ¿verdad?, una esposa y 2 cachorros, uno de 4 años, terrible, y una pequeñita que tiene 6 meses, que es increíble, es como para comérsela a besos, ¿verdad?, pero es increíblemente demandante. Bueno, a propósito de eso, me enteré, ¿verdad?, que Sergio con Manu Silvero tenían encuentros de filosofía que eran abiertos a todo el mundo, donde ellos proponían un tema, daban, qué sé yo, ¿verdad?, un fundamento, y todos los que asistían podían hablar. Y ellos me decían que incluso tenían, ¿verdad?, gente que asistía regularmente. No sé si esto se hacía en una sala, creo, ¿verdad?, en un espacio abierto. Y tenía un nombre muy entretenido que le vamos a preguntar a Sergio Cáceres. Y a propósito del profesor Sergio Cáceres, recuerden que está haciendo un curso de Historia del Arte en donde usted todavía puede incluirse. Y está siendo dictado acá en el ISEF Colón, muy central, muy cómodo. Las instalaciones, ¿verdad?, son extremadamente cómodas, o sea, no va a tener ningún problema, muy central. Así que recomendado el curso de nuestro amigo Sergio Cáceres. Creo que es todos los jueves. Usted puede llamar al ISEF, aprovecha de enterarse de la oferta educativa, ¿verdad?, que tiene el ISEF. Y bueno, le darán la información en concreto, pero estoy casi seguro que es el jueves. Lo voy a buscar más ratito. Bien, señora María, el esfuerzo, ¿verdad?, que hace ya ha dado frutos. O sea, no le quepa ninguna duda, porque si evidentemente, ¿verdad?, le gusta, si usted escucha, algo siempre va quedando y eso se va depositando, ¿verdad?, en la mente poco a poco y va dando frutos y sobre todo, siempre le digo esto, ¿verdad?, a mis oyentes, el filosofar es una actividad que no tiene que ver, ¿verdad?, con la edad. No es como un deportista de alto rendimiento que tú a los 25 años ya estás fuera. El filosofar se va potenciando con la edad. Lo único que juega en contra es que a veces vamos teniendo estructuras, y ojo, con lo que estamos hablando, hay otro absoluto instalado, estructuras, algo fijo, estructuras que se resisten a cambiar. Y son esas estructuras los que a veces, ¿verdad?, cuando vamos cumpliendo edad, nos juegan un poco en contra. Pero por otro lado, también con la edad, se va alargando la visión. Ya hemos visto muchas cosas. Perdemos la inocencia, la ingenuidad, y estamos en posición de entender mejor la realidad. Hay gente, y está un poco la figura, ¿verdad?, del filósofo natural, si usted quiere, ¿verdad?, del filósofo callejero, del filósofo de la vida, que naturalmente, sin entender nada de Hegel o de Kant o de los griegos, es una persona cuyo nivel de reflexión respecto a la vida es altísimo. Pienso, por ejemplo, en mi abuela que en paz descanse, entre los 75 y los 83 años, ¿verdad?, porque ya después de ahí empezó un poco la debacle en términos físicos. Era un placer conversar con ella. Y increíblemente, era una señora
que había derrotado casi todas sus estructuras fijas y tenía una mentalidad increíblemente abierta a todo lo que iba sucediendo. Hay personas así, que han hecho de su vida, ¿verdad? Y que hacen de su vida un filosofar constante. Y por supuesto también mi abuelita me preguntaba, ¿verdad? Cuando yo iba a visitarla, porque la universidad, yo nací en Calama, esto queda en el norte de Chile, y estudiaba en Valparaíso, y eso queda muy lejos, ¿verdad? Chile es un país largo, y entre medio mi abuelita estaba en Copiapó, entonces siempre la pasaba a visitar. Y ella me preguntaba de lo que estudiaba, yo le trataba de explicar de la mejor forma, pero en realidad yo siempre comprendía de que ella ya estaba de vuelta y que muchas cosas, ¿verdad?, las sabía sin tener ninguna idea teórica al respecto. Bien, a propósito, ¿verdad?, de esto, sigamos con los absolutos. Hegel, decíamos, planteó esta idea de absoluto que, si usted quiere traducirla de una manera más directa, podría ser la concepción misma de un Dios absoluto, algo que está en el principio de todo, algo a partir de lo cual salió todo lo que hay, algo inmenso, el universo entero. Podríamos decir Dios. Para Marx esto era una fantasmagoría, algo inexistente, y entonces él se vuelca hacia lo único que se puede comprobar, según él, que es la materia. Y la materia no solamente como aquello concreto, sino que también la materia en cuanto a los hechos históricos. Esto es comprobable, esto es visible, esto es perfectamente analizable. La materia, los hechos. Y desde ahí él parte edificando su filosofar. Un filosofar materialista en cuanto que apunta, según él, a las condiciones de la realidad y que pueden ser perfectamente comprobables. Nada más comprobable y más evidente que la materia. Nada más comprobable y evidente que los hechos que van conformando nuestra historia. Y en base a eso propone una lectura dialéctica. Dentro de esta lectura dialéctica se da cuenta que la tensión en la humanidad siempre ha estado en la lucha de clases. Pues bien, sin entrar en Marx, sino que diciendo esto, hagamos la siguiente reflexión. ¿No es acaso la materia, como principio único, que no necesita comprobación, porque aparentemente es algo evidente? ¿No es acaso la materia como principio y fundamento de todo un absoluto? Bien, tenemos una llamada. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? El mío es el gusto, Andrés Araujo. Andrés, ¿qué tal, Andrés? Y muy bien, escuchándote un poco, che. Qué bueno. Y saliendo un poco de la morora de las otras programaciones. Ajá. Es difícil encontrar un programa así. Ah, qué bueno, mira. Pero no se puede pedir tanto, ¿verdad? Justamente me llamó la atención la humildad de la señora que acaba sí, ¿verdad? de llamar, ¿verdad? Y eso es, esa humildad es increíble. Yo creo que es el principio ya del andar del conocimiento de esto, ¿verdad? Porque el soberbio es difícil, muy difícil hacerlo entender. Eso sería, por ejemplo, impersonalizando a la ciencia, ¿verdad? La ciencia pues es muy soberbia y a los cuatro vientos canta lo que sabe, ¿verdad? Pero qué extrañeza ahora la ciencia a decir de... Y bueno, este jesuita, Eilar de Chavarría decía, ¿verdad? La ciencia ahora está perdida, César. También en esos
lo que usted está manifestando. Quedó muy atrás, ¿verdad? Que la ciencia entendía que la materia era una cuestión absoluta, ¿verdad? Y ahora la encuentran que la materia, el espacio y el tiempo no son absolutos, no es la cosa. Ya Einstein murió con esa preocupación, pero yo creo que no tuvo la valentía de otros científicos. Fue un poquitito cobarde ahí Einstein, no dijo, ¿verdad? A decir, tenía como amigo a Bergson, filósofo inglés del tiempo, ¿verdad? La duración, decía Bergson, por el tiempo, ¿verdad? Sí. Y la ciencia ahora viene a descubrir, César, que la materia es totalmente circunstancial en la vida del universo. Ya Stephen Hawking, el físico monstruo mental que acaba de dejarnos también, ¿verdad? Decían que son los agujeros negros sino calderas de transformar la materia como leñas, quemar las materias y transformar nuevamente a energías. Y existen infinitud, pero infinitud de agujeros negros en el universo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Volver energía, hacer energía a la materia. Allá, haciendo recordar al hombre que hace 14.000 millones o 15.000 millones, todo esto era solamente energía. Luego explotó con el Big Bang, ¿verdad? Las religiones están todos de acuerdo con esto. El Big Bang, que es la explosión, ¿verdad? Hay este momento primordial. Es correcto, ¿verdad? Entonces, para terminar nomás un poco mi elucubración, ¿verdad? Solamente estamos pensando cosas inverosímiles. Y bueno, y hablando de infinito, lo infinito ya es una herramienta de lo absoluto, una cualidad de lo absoluto. Ya decía Parménides, eterno, inmóvil, inmutable, ilimitado es el ser, decía. Y mire usted, ¿qué es? Era la utopía del ser con Parménides, ¿verdad? El gran inaugurador del principio de identidad. Y quedó como una utopía eso. Pero ahora las utopías son totalmente necesarias. Tenemos el espectáculo de la mecánica cuántica que descubrió en el 2012 el bosón de Higgs, ¿verdad? El bosón de Higgs que dura, ¿sabe cuánto César dura? ¿Cuánto dura? El bosón de Higgs, increíble eso. Y eso, los aceleradores no tenía el hombre tantos, ahora tienen no sé de cuántos gigaelectrovolts son los aceleradores de ellos. El bosón de Higgs, que hace todo para prestar la masa. El bosón de Higgs no es material, es bosón, es portadora de fuerza. Y dura 1 o 2 billones dividido el segundo. Un segundo dividido 2 billones de veces. Imagínate. Eso es lo que dura el bosón de Higgs. Y por eso los físicos le llamaron el bosón de Dios. Y si no existe ese bosón, no va a haber estrellas, no va a haber soles, no va a haber planeta, no va a haber caballos, no va a haber el plástico, no va a haber las uñas que tenemos, no va a haber el hombre, no hay vida. Entonces esto ellos, ¿verdad?, le asusta, se vuelve a la infinitud. ¿Cómo es que una cosa que al empezar ya está terminando? Al empezar el alfa ya es la omega. Eso es una cosa increíble para ellos, ¿verdad? Bueno, entonces el Big Bang predice, ¿verdad?, que alguna vez vamos a volver al contrario al Big Bang. El universo se va a contraer y va a haber el Big Bang. ¿Qué sucede? Ahí ya entra otra vez la cuestión solamente de la energía. Y de hecho, según Stephen Hawking, existen los antimundos, donde solamente la antimateria está. Cada materia, cada partícula material ya tiene su antimateria. O sea que en una situación de reposo así no hay problema, la materia está. Pero en densidades superiores termina todo esto, ¿verdad? Por eso digo, está muy bien y los físicos tienen miedo a la infinitud.
al infinito. Ese es la pesadilla. Ellos no quieren que nada sea infinito. Y saben cómo en el modelo estándar, el modelo de medición que ellos tienen, ¿sabes cómo solucionan, César, el infinito? Ellos, ¿cómo anulan? Ajá. Es increíble, con otro infinito, con teorema de otro infinito. Esa cuestión de la manipulación de la matemática se llama algoritmo. O sea que es como hacer un traje a tu medida, ¿verdad? Ajá. Pero es ridículo porque un infinito vos tenés que eliminar con otro infinito para quedar en el teorema y en las matemáticas la cosa finita. Increíble la ridiculez de la ciencia. Así estamos. Bueno, César, súper un bien, placer, Andrés. amigo, y vamos a seguir escuchándonos. Listo, muchas gracias. Bien, ahí recuerda usted que la física teórica es prima hermana de la filosofía. Son ciencias, ¿verdad?, que son altamente especulativas, que de alguna forma también están en los cimientos, en la estructura misma, ¿verdad?, de los discursos científicos, en este caso la física, y la filosofía también, de las ciencias sociales. La física usa como lenguaje la matemática, la filosofía, ¿verdad?, todavía ocupa las palabras. Muy interesante esto, sobre todo por la concepción que se tenía del espacio y del tiempo en Newton como absolutos, y cómo esto varía con Einstein. Eso lo voy a dejar acá en carpeta para terminar la idea que estaba diciendo, pero me parece muy interesante, ¿verdad?, a propósito de todo lo que nos decía Andrés, por lo menos tomar eso que no lo tenía planificado, pero me parece interesante de comentar. Bueno, cuando Marx aterriza en la materia, como los hechos, como el devenir, ¿verdad?, de la historia, los hechos que van configurando la historia, y como aquello también completamente concreto, que es inmanente, que no necesitaría un principio fuera de ella, eso significa inmanente, que no necesita un principio fuera de ella misma para funcionar, sino que de alguna u otra forma el principio lo tiene dentro, cosa que francamente, como decía Andrés, ¿verdad?, es un cambio de punto de vista, pero pareciese que siguiese todo igual, porque claro, si yo saco el principio hacia afuera, me choco, ¿verdad?, con un Dios o con un absoluto, pero si meto el principio adentro, también pongo el absoluto dentro de la materia. Para mí, ¿verdad?, decir que es inmanente no es ninguna solución, sino que más bien un desplazamiento en el punto de vista, porque pareciera que no nos podemos todavía sacar los absolutos de encima. Y entonces cuando ponemos a la materia como fundamento, al decir que es fundamento, que no depende de otra cosa porque es inmanente, ya le estamos dando características de absoluto. Y ahora si agregamos que a partir de ello se configura todas las demás situaciones, hasta el plano más mental y metafísico depende de la materia, entonces ahora ya lo estamos viendo como principio, como que detrás de ella no hay nada más y que por lo tanto la materia es otro traje, como decía Andrés, hecho a la medida, u otra forma en que el absoluto se enmascara. ¿Usted piensa que puede salir de los absolutos? Y usted piensa además, ¿verdad?, que no existen porque no los podemos comprobar, pero no obstante están acá, entre nosotros, en el mismo lenguaje, como una estructura fija, como algo que nos da lugar al cambio y al movimiento que genera el tiempo. ¿Qué le parece si vamos a escuchar otro tema de este gran grupo paraguayo, Aviadores del Chaco? Y volvemos ya a lo que nos invita, ¿verdad, Andrés, nuestro oyente, y comentamos un poquito esto del tiempo y el espacio.
y salir a caminar sin rumbo para ver con qué me encuentro. Esta carretera me lleva a cualquier lugar y mi bandera vuela con el viento. Hay noches enteras en que no pude dormir bajo una vela, crecen los excesos. Cuando todo acabe espero tenerte ahí con un abrazo que calme mis huesos. Te necesito cuando llego, como aire, tierra y fuego. Hoy dame todo lo que quiero. Dame aire, tierra y fuego. Ventana voy a gran velocidad mirando el mundo, pasan los segundos. Por aquí ya estuve, ya conozco esta ciudad. La confusión se mezcla con lo absurdo. Cambian escenarios, cambia todo alrededor. ¿Será que ya no siento más lo mismo? Cuando todo acabe espero tenerte ahí para poder sacarme del abismo. Te necesito cuando llego, como aire, tierra y fuego. Hoy dame todo lo que quiero. Dame aire, tierra y fuego. Bien, vamos a interrumpir un poco este tema que está precioso porque nos queda poquito tiempo. Y quería comentar algunas cosas, ¿verdad? Como para cerrar la idea. Me pregunta Marcos, ¿verdad? Que cómo puede ser si no tiene un inicio y no tiene fin. ¿Cómo puede ser que un absoluto sea particular? Y me pregunta si existe más de un absoluto. En estricto rigor, amigos, no podría existir más de un absoluto. El absoluto es uno. Pero al parecer está vestido de distintos ropajes y permea el pensamiento humano desde distintos ámbitos. Así, por ejemplo, ¿verdad? Yo le puedo llamar absoluto al espíritu absoluto si soy Hegel, o le puedo llamar absoluto a la idea del bien si soy Platón, o le puedo llamar absoluto a la sustancia si soy Aristóteles, pero no obstante se trata de un solo absoluto que se presenta con distintas máscaras según el abordaje al que yo puedo hacer, porque no podríamos decir que existen muchos absolutos. Y por ejemplo, cuando digo que cada palabra es una estructura que conserva una esencia y que en ese sentido es absoluto, sería verdad cómo este absoluto se permea en el lenguaje del ser humano. Pero tendríamos que decir que en estricto rigor tendría que ser uno. De hecho, por eso, ¿verdad?, tiene esa característica de absoluto. Es un temazo que podemos discutir mucho rato. Bien, lo que decía, ¿verdad?, a propósito de la concepción de tiempo-espacio, ¿verdad?, en Newton, y también en los griegos, que se ve como un verdadero, ¿verdad?, absoluto. Fíjese usted que Einstein, que dice que el tiempo y el espacio son relativos, es decir, dejan de ser absolutos, y son relativos en este caso, ¿verdad?, a la velocidad de la luz, que sería como el límite del universo, por así decirlo, o sea, la constante, ¿verdad?, que define de alguna forma el universo. Y por supuesto, ¿verdad?, que cambiando esta velocidad se volvería o se constataría que tanto, ¿verdad?, el espacio como el tiempo, que es un solo constructo, serían relativos. Quiero decir una cosa,
que ya con Kant, que era admirador de Newton, digamos un admirador absoluto, por decirlo de alguna forma, él ya pone al tiempo y al espacio como una categoría a priori del entendimiento humano. Y como dice Schopenhauer, que a su vez, ¿verdad?, es el filósofo que admiraba a Kant, decía con Newton, ¿verdad?, tenemos el espacio y el tiempo fuera del ser humano, y con Kant lo tenemos dentro, como algo que es parte del entendimiento humano, y por lo tanto en ese sentido dejan de ser absolutos, pues estarían en dependencia del entendimiento humano. Y acá, ¿verdad?, debo reconocer con la humildad que caracterizó, ¿verdad?, a la señora María que nos llama, que eso ya es una apertura tremenda para todo filosofar, y que me falta conocimiento al respecto, pero que me llama la atención, ¿verdad?, los desarrollos al respecto del tiempo y el espacio de la física, que no toman, ¿verdad?, que no le dan una vuelta a esta idea de Kant. Ahora bien, en Kant, tiempo y espacio son a priori, lo que quiere decir que nosotros no lo constatamos por la experiencia. Tenemos experiencia de todo lo que nos sucede, porque todo lo que nos sucede en la coordenada de tiempo y espacio, pero del tiempo y del espacio mismo no tenemos experiencia, porque ellos son la condición de posibilidad para que exista la experiencia. Por lo tanto, son antes de la experiencia. Si son antes de la experiencia, Kant piensa que vienen en el entendimiento humano. Esa es una idea muy, inquietante, que nos permitiría, ¿verdad?, hacer muchas elaboraciones. Lo último que quiero decir no es que el tiempo y el espacio sean un invento del entendimiento humano. Creo que eso no es el espíritu, ¿verdad?, de lo que quiso decir Kant, sino que tiempo y espacio están en el entendimiento humano, o lo voy a decir de otra forma, el entendimiento para entender necesita tener las categorías de tiempo y espacio incrustadas, si no, no podría entender. Bien, bueno, está muy interesante, me quedo pensando, pero bueno, ya hay que irse, ¿verdad? Tenemos un muy buen programa, ¿verdad?, que va a continuar tierra adentro. Así que acá saludamos, ¿verdad?, a nuestro amigo. Y bien, recuerde que ya vamos a salir por YouTube en el canal del ISEF. Entra al ISEF si usted quiere educarse, si usted quiere seguir, ¿verdad?, con este proceso permanente de educación, por favor entre a la página del ISEF. Hay una serie de ofertas y además tenemos la sede Colón, que es muy central. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, el tiempo de viaje se va a disminuir muchísimo si usted vive por acá cerca. Nos vemos entonces en otra edición y queda la pregunta que usted me puede contestar al 0994 35 28 27. ¿Qué filósofo ve al topo como un símbolo de la faena que tiene que hacer aquella persona que quiere filosofar? Un abrazo muy grande y nos escuchamos en otra edición de El Ojo del Topo. Cada paso que me atrevo a dar, voy imaginando que el tren no me va a dejar en cualquier estación que no sea
Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay. Guay.